Retomar, a reanudar la sesión. Comentaba el señor Jáuregui que coincide que esta mañana también se reúne la Comisión de Cooperación, que muchos compañeros y compañeras forman parte de ambas comisiones y entonces irán entrando y saliendo. Y bueno, él ya, como ha sido parlamentario, sabe perfectamente cómo se funciona y cómo la agenda y los días se complican y no te permiten estar todo el tiempo en la comisión, ¿no? Bueno, pues damos la bienvenida, como digo, a don Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamericana, una institución que también está de celebración, como el caso de la OI estos días, porque acaba de cumplir 25 años, trabajando por impulsar la cooperación y el entendimiento entre instituciones, empresas y personalidades europeas e iberoamericanas para fomentar desde el sector, principalmente privado en este caso, las relaciones entre Europa y América. Todos ustedes que conocen la extensa trayectoria y exitosa trayectoria política y profesional del señor Jáuregui, ministro de Presidencia del Gobierno de España, ha sido eurodiputado, ha sido presidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, también fue diputado en el Congreso, ha sido vicepresidente del Gobierno vasco y consejero en esa comunidad. Yo creo que es menos senador, que creo que no ha sido. No lo he sido. Todavía estás a tiempo. Ha sido, en fin, ha tenido grandísimas responsabilidades y desarrolladas siempre con un talante de diálogo y de buenas formas que yo particularmente he valorado siempre y he admirado, ¿no? Bien, pues sin más, le damos la palabra, luego habrá una pequeña intervención de los senadores, de los grupos parlamentarios y una última intervención suya, señor Jáuregui. Perfecto, muchas gracias, presidente, y buenos días, senadoras y senadores. Encantado de estar con ustedes. Para mí es una oportunidad de hablar de un tema del que me he hecho cargo desde que me retiré de la vida política activa en el año 19, cuando acabé mi último mandato en el Parlamento Europeo. Allí fui presidente de la Asamblea Eurolat, que es una asamblea parlamentaria de diputados y diputadas latinoamericanos y europeos, y ciertamente eso me unió mucho al mundo latinoamericano. También lo fui en la primera legislatura, 2009-2014. Y ese es un mundo que a mí personalmente me atrajo mucho siempre, y cuando terminé mi trabajo parlamentario recibí una invitación para ser presidente de esta fundación. Lo soy totalmente pro bono, trabajo como voluntario para que ustedes se hagan cargo de cuál es mi posición actual. Yo estoy retirado, cobro mi pensión y no tengo ningún otro, digamos, compromiso profesional. En la fundación dedico mucho tiempo porque América Latina me interesa. Y la Fundación Euroamérica, efectivamente, es una fundación que nació hace 25 años, en gran parte en lo que fue el comienzo de las relaciones entre Europa y América Latina. Realmente cabe hablar de tres grandes espacios. Les he repartido un pequeño folleto de lo que es nuestra actividad. Ustedes pueden verlo en otro momento. Pero yo diría que la intervención mía va a estar muy relacionada con el ámbito europeo y no tanto iberoamericano. Obviamente, el señor Jabonero y después Miguel Ángel Cortés tienen una función más iberoamericana, la mía es euroamericana, y bajo esa ecuación pues voy a señalarles mis puntos de vista sobre esa ecuación. Les decía que a finales del siglo pasado fue cuando América Latina entra en el mundo europeo. Realmente Europa vivía bastante ajena al mundo latinoamericano, hasta que efectivamente, en gran parte por la acción española y portuguesa, vincula a Europa con América Latina, y yo diría que hay como tres grandes fases en esta relación. La primera abarca aproximadamente el periodo 1998, finales del siglo pasado, con el 2010-2011, es una fase en la cual se producen tres circunstancias muy importantes. La primera, ciertamente, se formaliza la alianza estratégica Europa-América Latina. Esto se formaliza en una cumbre, se celebra en Río de Janeiro en el año 99, y es cuando, por así decirlo, Europa toma conciencia de lo que es América Latina y consolida una alianza estratégica mediante un acuerdo de asociación muy importante. En segundo lugar, derivado de ese acuerdo, se producen grandes acuerdos Europa con América Latina en dos diferentes regiones. Acuerdo con México, acuerdo de asociación comercial y de inversiones, acuerdo con la Comunidad Andina, acuerdo con Chile,
acuerdo con Centroamérica y se produce lo que llamaríamos el comienzo de una relación comercial e inversora muy potente. El tercer elemento de ese comienzo lo protagonizan las grandes compañías europeas, principalmente españolas, que en el año 97-98 empiezan a hacerse grandes, justamente en función de su inversión en América Latina. Es consecuencia de una circunstancia muy dolorosa desde el punto de vista económico de las regiones latinoamericanas, cuando el Fondo Monetario les obliga a privatizar sus grandes compañías públicas, sus grandes compañías de servicios públicos, telefonía, electricidad, comunicaciones, agua, etcétera, etcétera. Las empresas españolas ganan los concursos en buena lid, compran esas empresas e invierten enormemente. Y en cierto modo, protagonizan un proceso de modernización extraordinario de América Latina que coincide, por otra parte, con la primera década de este siglo, 2000, 2010, 2012, que es una década de gran modernización económica latinoamericana, digámoslo así, por ser breve, ¿no? La segunda etapa de la relación entre Europa y América Latina es una etapa que yo llamo de olvidos y distancias, porque entre el 2011-12 y el 2023 prácticamente nos olvidamos del mundo. Europa empieza a sufrir sus propias crisis. Esta tendencia endogámica tan frecuente en Europa le obliga a revisarse a sí misma. Es el periodo de la crisis del euro, no lo olvidemos, la crisis del Brexit, la crisis migratoria del 15, la crisis de los populismos antieuropeos también, la invasión rusa en Crimea, 2014, etc. Entonces Europa se pliega sobre sí misma, se olvida del mundo, repito, y a su vez América Latina, la fractura venezolana, la divide todavía más, siempre ha estado muy dividida, y prácticamente imposibilita la celebración de reuniones conjuntas. De hecho, las cumbres UE-CELAC se suspenden en el 15 y se reanudan en el 23. Y esto conecta con lo que yo llamaría la tercera fase. La tercera fase que comienza el año pasado. No he dicho que en la anterior, junto a nuestro olvido y a nuestra distancia, la presencia china se incrementa. China hace una presencia económica, comercial e inversora potentísima. No hay que olvidar que tiene una capacidad de compra absolutamente inconmensurable. China lo puede comprar todo. Penetra en los mercados comerciales prácticamente de todos los países de sus materiales críticos o de sus materiales energéticos, y además tiene una capacidad inversora brutal. Y ciertamente China toma posesión. Coincide todo esto también con una presencia de otras potencias, Rusia e Irán fundamentalmente, que aprovechando algunas crisis políticas de algunos países latinoamericanos, hacen también su presencia geopolítica, no tanto económica, en el continente o en el subcontinente latinoamericano. Y la tercera fase de la que yo quiero hablarles es la fase en la que se produce el año pasado, se produce la cumbre UE-CELAC, que reanuda, como he dicho antes, 8 años de suspensión, en gran parte a iniciativa de España, coincidiendo con la presidencia de España del Consejo, y inicia una nueva fase. Pero, como suele decirse en términos marineros, es una fase que solo acaba de iniciarse. Hemos salido del puerto, tenemos una ruta, pero la navegación no está hecha. Y esa sería lo que yo llamaría la tercera fase en la que nos situamos actualmente. Y esto me lleva, para ser breve e intentar ser sistemático, a lo que yo querría presentarles como una especie de decálogo. No sé por qué tendencias judeocristianas uno siempre determina en 10 los capítulos sistemáticos de las ideas. La idea que yo quería presentarles es como 10 grandes elementos que configuran esta ecuación, ¿no? La ecuación Europa-América Latina, que tiene a España obviamente como protagonista fundamental, qué duda cabe. Y por eso la conexión con el mundo iberoamericano de esta comisión del Senado me parece particularmente oportuna. Entonces voy a señalarles, a modo de observación y con carácter estrictamente personal, lo que yo pienso que está ocurriendo en este momento o lo que tenemos sobre nuestra mesa en el momento de la relación. En primer lugar, no hay que olvidar que Europa y América Latina tenemos una serie de convergencias históricas y económicas que debemos atender. Déjenme que se las explicite. Más de 6 millones de europeos viviendo en América Latina. A veces esto se olvida. Casi 7 millones de latinoamericanos viviendo en Europa. De los primeros, casi 2 millones de españoles viviendo en América Latina y casi 3 de latinoamericanos viviendo en Europa, en España.
Por cierto, una cifra que va increciendo diariamente. Afortunadamente, añado, entre nosotros. Primer dato, ¿no? Esto tiene una importancia política capital, porque, por ejemplo, tiene derivadas políticas que tenemos que atender. Una que se me ocurre a modo simplemente casi de anécdota. Europa sigue exigiendo visado a los ecuatorianos. Tenemos 500.000 aquí. Hay casi 1 millón en Europa. Pero necesitan visado para venir a Europa. Y Europa no quita el visado, porque considera un país que, en fin, no sé qué, ¿no? Entonces, esa es una materia que hay que atender. Y esas son las derivadas de esta relación poblacional de la que estamos hablando, ¿no? Segundo dato. Somos el primer cooperador en América Latina, Europa. Somos el primer inversor en América Latina. Tenemos un stock de capital, es decir, una inversión en multitud de empresas. Hay 7.000 empresas españolas en México, por poner un ejemplo, ¿no? Hay 80 vuelos entre Madrid y México cada semana. Es decir, que es una realidad tan potente que exige política, exige respuestas, porque esa realidad está ahí. Primer cooperador, primer inversor. Pertenecemos al mismo espacio de marco regulatorio, la OCDE. Muchos países latinoamericanos quieren ser OCDE, todavía no lo son, muchos de ellos, pero obviamente ese es su marco. Y, por otra parte, tenemos un universo de convergencias culturales, de aspiraciones políticas, de modo de entender la vida, la convivencia, la democracia, el orden internacional, etcétera, absolutamente común. Punto número 1, por tanto, tenemos esa realidad. Por tanto, América Latina está en nuestra política. Punto número 2. Las grandes transiciones del siglo XXI, las dos, la ecológica y la digital, que son las que van a marcar literalmente este siglo, y están marcándolo ya, no pueden concebirse sin América Latina. Desde luego, la ecológica, no me detengo para explicarlo, es consecuencia de que ellos tienen los materiales críticos, la energía más verde y, al mismo tiempo, la mayor biodiversidad del planeta. No hay transición ecológica sin contar con América Latina. Pero en la transición digital, los europeos queremos un modelo que llamamos digitalización ética. Y no podremos conseguir una masa crítica de ciudadanía con arreglo a esas concepciones que tenemos los europeos regulatorias de la inteligencia artificial y de otras muchas cosas, sin contar con la masa crítica latinoamericana. Por tanto, no hay posibilidad de poder influir entre Estados Unidos y China en el modelo digital si no contamos con una convergencia y una alianza también económica y también tecnológica, 5G, etcétera, con América Latina. Punto número 2. Punto número 3. Europa en la geopolítica del mundo no pinta nada. Desgraciadamente, caminamos hacia una polarización brutal entre lo que llaman Nueva Guerra Fría 2.0, Estados Unidos y China, en lo bélico, incluyendo a Rusia, en lo económico, en lo tecnológico, en lo comercial, en la guerra de poder. Obviamente, ahí hay una combinación de dos poderes y una multipolaridad de grandes potencias que han emergido. India, Brasil, Rusia, por supuesto, Turquía, podríamos seguir. ¿Cuál es el mundo más próximo desde el punto de vista geopolítico para Europa para poder influir? América Latina. No hay otro espacio para hacernos grandes, para ser un player con fuerza en la geopolítica del mundo que contar con América Latina. No es que estemos de acuerdo con ellos siempre, porque a veces no les escuchamos y nos sorprenden cuando queremos una condena a la invasión rusa en Ucrania y pretendemos que los países latinoamericanos condenen como los europeos bajo los mismos parámetros, pero ellos tienen sus puntos de vista, sus propios puntos de interés. Entonces, nos falta un diálogo con ellos, pero en todo caso, si queremos una convergencia geopolítica con alguien, solo puede ser con ellos. Punto número 3. Punto número 4. Europa y América Latina necesitamos adaptar y modernizar nuestros acuerdos de asociación. Lo acabamos de hacer con Chile. Hicimos un acuerdo con Chile hace 20 años y ahora hemos hecho un nuevo acuerdo, que ya está firmado, por cierto, adaptándolo, modernizándolo. ¿Por qué adaptándolo? Porque en 20 años han ocurrido tantas cosas
que esos viejos acuerdos no responden a las demandas, a los parámetros que hoy en día exige una relación económica y de inversión mutua. Pero no lo hemos hecho con México. Y México, por cierto, es clave. México es un cohete, déjenme que se lo diga en términos económicos. México es un cohete. O sea, México con el NAFTA, con Estados Unidos y con Canadá, está recibiendo un volumen de inversiones norteamericanas por el nearshoring, por tener un país cercano que les produzca con seguridad económica y con confianza lo que ellos quieren producir barato, pero es que además los chinos también quieren invertir en México y hacer coches y hacer chips y hacer todo para vender en Estados Unidos, porque Estados Unidos les está aumentando los aranceles día tras día. Entonces, México es un país de una potencia enorme y no tenemos un acuerdo modernizado con ellos. Y eso hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo igual con la comunidad andina, Colombia, Ecuador y Perú. Y hay que hacerlo igual con Centroamérica, es menos importante económicamente. Y por último, hay que hacer el acuerdo con Mercosur. Llevamos 23 años, señorías, 23 años de fracasos, en gran parte nuestros. Porque los intereses corporativos y proteccionistas europeos nos impiden, en el caso de Francia concretamente, firmar un acuerdo con Mercosur, que es enormemente importante para toda la economía, desde luego española, pero también europea. Quinto punto. La cumbre UE-CELAC de julio del 23, la que hemos hecho en julio del año pasado, estableció como 3 grandes principios. Un diálogo permanente con América Latina. Déjenme que les diga que un año después no lo tenemos. Europa no dialoga con América Latina. No es tanto nuestra culpa, es que América Latina no está articulada y, por tanto, no tenemos un interlocutor con quien hablar. Yo lo hablo mucho con Borrell y con el equipo del SEAE de la política exterior europea y me dicen, ¿pero con quién hablamos? La anterior presidencia de CELAC fue San Vicente Granadina, no digo más. La actual es Honduras, no digo más. Entonces, ¿cómo interlocutas con un país que no tiene capacidad de influencia, obviamente en Brasil o en México o en tantos países más? Es decir, no tenemos una interlocución, pero por tanto no hay diálogo. Y al no dialogar no sabemos lo que piensan los otros, qué intereses tienen. Y ese diálogo permanente que se comprometió, por eso he dicho lo de la navegación antes, no está produciéndose. El segundo acuerdo que se produjo en esa reunión, en esa cumbre, fue celebrar una nueva cumbre en Colombia el año que viene. Importantísimo. Obviamente está sin preparar, porque Colombia va a ser la presidencia de CELAC el año 25 y va a ser el lugar donde va a reunirse Europa con CELAC el año que viene. Y por último aprobó la llamada Agenda Global Gateway. Esto me lleva al punto número 6. ¿Qué es la Agenda Global Gateway? La Agenda Global Gateway es un poco la contrarréplica a la ruta de la seda china. Los chinos tienen la ruta de la seda, invaden el mundo con una capacidad inversora brutal, compran puertos, su gestión, compran todo el sistema logístico de transporte y aseguran un tráfico para sus mercancías, ¿no? Entonces Europa no tiene nada semejante, pero es que además quiere recuperar presencia económica. Lo quiere hacer en África, no va bien. Lo queremos hacer en América Latina y para eso nosotros, concretamente nuestra fundación, elaboró una propuesta de agenda de inversiones. Nosotros hicimos, a través de unos expertos que nos contrató la Comisión Europea, hicimos la agenda. La Agenda Global Gateway, ¿qué es? Es una lista de 135 proyectos de inversión en todos los países de América Latina, determinando en cada uno de ellos qué grandes infraestructuras o qué grandes inversiones están pendientes de realizar, para, en su caso, establecer acuerdos con los países europeos para financiar y para conseguir la, digamos, adjudicación de esos proyectos. Pongamos por caso, producir hidrógeno verde en Chile. Por ejemplo, modernizar la flota de automóviles y electrificarla en República Dominicana. Y así sucesivamente. 135 proyectos. Grandes inversiones que permitirían, si somos capaces de estar allí presentes, devolver a Europa una presencia económica, en todo caso imprescindible, para ser influyentes en la región. Punto número 7. La presencia económica española es clave en esto, ¿no? Seguramente hablaréis
o hablarán ustedes luego con Miguel Ángel Cortés, que preside una fundación que recoge un poco al mundo empresarial español, pero realmente nosotros percibimos, y lo hemos hablado con la Unión Europea reiteradamente, de hecho nuestra fundación tiene un convenio de colaboración con la Comisión Europea, nosotros trabajamos con ellos. Obviamente nosotros nos nutrimos de unas aportaciones que hacen el mundo empresarial europeo, desde Mercedes a Airbus, a otras muchas, pero con eso prácticamente hacemos 4 cosas. Lo que verdaderamente nos permite ser una agencia, digamos, protagónica, tanto allí como aquí, es que tenemos un convenio con la Comisión Europea y le hacemos cosas que ellos, lógicamente, no pueden hacer. Por ejemplo, la señora Vestager el año pasado fue a Colombia a presentar la Alianza Digital Europea, es decir, cómo queremos coordinar nuestras inversiones para conseguir ese entendimiento del que les hablaba antes de la digitalización ética. Bueno, pues esa propuesta la hicimos, nosotros organizamos un gran evento con el mundo empresarial tecnológico latinoamericano en Bogotá, y vino ella y contó al mundo empresarial, esto es lo que hacemos, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad, ese know-how de organizar este tipo de cosas. Entonces, a lo que voy es que la inversión europea es fundamental, pero atención, es imprescindible superar una concepción que en América Latina tienen de las inversiones europeas y del resto del mundo que podríamos llamar, simplificando, extractivista. Esta idea de que vamos a obtener el material de sus recursos naturales, lo compramos con mejor o peor precio, más bien lo ponemos los mercados internacionales, el del cobre y el del petróleo y el de muchas cosas más, y nos llevamos los beneficios. Esta cultura es perniciosa, porque la presencia europea tiene que ser una presencia de calidad, una presencia de transferencia tecnológica que les permita a los latinoamericanos añadir valor a su producto, no vender su producto, ¿no? Es un poco como solemos decir en términos de broma a veces, ellos tienen el cacao, pero el chocolate lo venden los franceses o los belgas. No, que hagan chocolate. Y lo mismo con el café, y lo mismo con otras muchas cosas, con el litio, que hagan las baterías, no que vendan el litio a los chinos y que el procesamiento del litio para hacer baterías en el 80% esté en China, como está ahora. Entonces, esto es clave. Y por eso la aportación cualitativa a la inversión europea es fundamental, en todos los términos, estándares sociolaborales, estándares medioambientales, conexión con las comunidades indígenas a las que afectan las inversiones y, por supuesto, transferencia tecnológica. Punto número 8, voy terminando ya y con esto acabo, presidente. España, déjenme que se lo diga con franqueza, ha perdido peso en América Latina. Nosotros éramos mucho más que lo que somos. Es mi impresión. Obviamente les aporto una visión muy subjetiva, pero creo que la Comisión merece que yo les aporte mi punto de vista sin ningún tipo de prejuicio político y mucho menos sectario, desde el punto de vista partidista. Hemos perdido influencia. Hemos perdido influencia en Europa. El acuerdo de Mercosur no ha salido porque quizás no hemos presionado lo suficiente. Era muy difícil, ¿eh? Macron, en plena protesta de los agricultores, su gran promesa fue no aprobar el Mercosur. Luego vete y convénceles en el Consejo de que aprueben el Mercosur. Es muy difícil. Es muy fácil decir que hemos perdido influencia, pero en el final del siglo pasado éramos superpotentes. Todo lo que se hacía en América, todo lo que afectaba a América Latina lo tenían que hacer con nosotros, ¿no? ¿Por qué hemos perdido influencia? Por nuestra propia división política interna. Déjenme que se lo diga como lo pienso. La política exterior española está fracturada. Y nunca lo estuvo. Nunca lo estuvo. Y hoy lo está. Basta recorrer el paisaje mediático de las últimas semanas, ¿no? ¿Por qué hemos perdido peso? Por una visión anticolonial que hay en algunas izquierdas latinoamericanas. Potente. A mi parecer injusta, pero presente. Entonces hay una concepción que nos atribuye, como les pasa a los franceses en el Sahel. Hay una concepción que a veces choca con los intereses políticos españoles. Inclusive hay algunos países que no gustan de pertenecer a la comunidad iberoamericana. Déjenme que les diga, por ejemplo, que las cumbres SEGIP
Luego hablarán seguramente con Miguel Ángel a ese respecto, pero yo pienso que han perdido mucha importancia. Déjenme que les diga, ¿qué va a pasar con esta cumbre en Cuenca este año? ¿Va a ir México? Lo dudo. Ha roto relaciones con Ecuador. ¿Va a ir Argentina? No lo sé. ¿Cómo va a ir Brasil? Y así podríamos seguir. Este es un instrumento muy iberoamericano, lo creamos nosotros, ¿eh? Y sin embargo, esa presencia es clave, como les he dicho antes, por las razones que ya he explicado, ¿no? Inclusive falta una cierta presencia, vamos a decirlo así, de pensamiento cultural. Déjenme que les diga que las únicas dos fundaciones culturales presentes en América Latina son alemanas, la Fundación Eber y la Fundación Adenauer. ¿Qué fuerza tenemos como pensamiento? ¿Qué hacemos para hacer, digamos, que esa convergencia de horizontes geopolíticos, de orden mundial, de comercio regulado, etcétera, pueda funcionar? Pues desgraciadamente no tenemos elementos de influencia, ¿no? 9. 2 cumbres en el horizonte: Ecuador, SEGIP, ya he hablado, y Colombia, UECELAC, lo más importante en este momento. Y por último, termino. Yo creo que la relación Europa-América Latina necesita a veces triangular con Estados Unidos. Los Estados Unidos, cuando quieren hacer algo en América Latina, hablan con nosotros, hablan con España, hablan con España. Si quieren saber qué hacer en Venezuela, le llaman a Álvarez. Y cuando quieren saber qué pasa, cómo se coopera en Nicaragua para que haya una evolución democrática, hablan con nosotros. Pero si miramos problemas que son brutales en este momento con América Latina, cuento 2: narcotráfico y migraciones. 2 claves. Miren cómo está el tema migratorio en la campaña electoral norteamericana, o miren cómo estamos con el narcotráfico, que está aquí. Porque la exportación de cocaína mayor del momento es a Europa, no a Estados Unidos. Y vean cómo estamos con los problemas derivados de la seguridad. Si quieres hablar de esas cosas, si quieres un día abordar problemas de esa naturaleza, hay que triangular la relación. Hay que meter a Estados Unidos. Yo, por ejemplo, creo que en el tema migratorio, con América Latina, España tiene un papel fundamental. Lo estamos teniendo sin quererlo. Estamos yendo allí a buscar camioneros y recogedores de fruta. Están yendo las patronales. Pero podríamos organizar un sistema de migración ordenada, porque les necesitamos. Y entonces, eso se podría plantear, ¿no? Y por último, y con esto acabo, presidente, yo creo que es fundamental no olvidar la relación bilateral. América Latina es un continente, son 20 y tantos países, cada país es distinto, cada realidad es totalmente diferente. A veces cometemos una enorme injusticia al globalizar, al generalizar problemáticas que no son comunes. ¿Qué tiene que ver la potencia económica recaudatoria desde el punto de vista fiscal de Brasil, pongamos, con Honduras? Pues nada. ¿Qué tiene que ver la democracia chilena con la democracia panameña? Pues poco. Entonces, es imprescindible que no olvidemos la perspectiva bilateral en nuestro marco de relaciones. Nada más y a su disposición. Gracias. Pues muchísimas gracias, señor Jáuregui. Agradecido por su brillante diagnóstico e intervención. Creo que ha estado muy bien y, por supuesto, le convocamos, le invitamos para que dé su opinión. O sea, que claro, eso va de suyo, ¿no? Vamos a pasar al turno de portavoces y, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Uribe Etxebarria tiene la palabra. Bai, eskerrik asko, presidente jauna, eguerdion, ongi etorria, Jáuregui jauna, eta eskerrik asko zuk emandako azalpen guztien gaitik. Bueno, como usted bien sabe, no le tengo nada que explicar, pero bueno, mis compañeros me han escuchado más de una vez en esta comisión, en esta legislatura y la anterior. Bueno, los vínculos que tenemos desde Euskadi con América Latina, muy diversos, en fin, ciudadanos vascos, no voy a ahondar en ello, pero bueno, entre otras cosas, ya saben que en Euskadi mucha gente a América Latina le denomina la octava provincia. Bueno, nosotros tenemos, evidentemente, por todo eso, un vínculo muy cercano con América Latina y su realidad. Y lo que percibimos es que tiene unas enormes potencialidades desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los recursos naturales, usted lo ha subrayado, y que sin embargo
parece que no termina de arrancar, iba a decir, nunca. A finales del siglo pasado se habló de la década perdida y yo le quería preguntar cuál es su opinión en relación a bueno, pues diferentes también, propósitos o ideas que vinculan a lo que está pasando actualmente con una, digamos, nueva década perdida desde el punto de vista económico. En lo político, bueno, también hay, no sé, una percepción de, bueno, suma inestabilidad política, ¿no? Y que, bueno, pues a veces la calidad democrática, sí, la calidad democrática de, bueno, pues muchos países, desgraciadamente, no llega a unos mínimos debido a la polarización política. También quería un poco su opinión al respecto. Yo en alguna comisión, y precisamente refiriéndome a la polarización política, he echado de menos y echo de menos, desde luego, partidos políticos, movimientos políticos y sociales en Latinoamérica más centrados y, bueno, pues menos polarizados. Europa. Nosotros hemos subrayado también en más de una ocasión que América Latina debe de constituir para la Unión Europea un punto esencial de sus relaciones exteriores si la Unión Europea quiere convertirse verdaderamente en un actor global con influencia tal y como usted lo ha descrito. Y parece que a veces, en fin, con diferentes vaivenes, pero digamos que a veces da la impresión que América Latina está ausente de la visión estratégica y geopolítica de la Unión Europea, algo que, en nuestra opinión, debe de cambiar. Bueno, usted ha hablado y nos ha referido, bueno, pues, múltiples aspectos. En fin, nos interesa. Yo creo que eso es evidente y yo creo que ahí coincidimos todos. Y yo quería preguntarle si considera... Es verdad, en fin, la cumbre Unión Europea-CELAC de julio del año pasado, ahora las cumbres serán bianuales, sin esperar a 8 años, el diálogo permanente, Gateway, de acuerdo, ¿no? Pero yo no sé si se puede considerar, con todas esas decisiones y a falta de sus desarrollos, que la Unión Europea verdaderamente tiene asimilado que América Latina es un territorio estratégico desde un punto de vista geopolítico y geoeconómico para la Unión Europea. Y si en eso, yo creo que sí, pero en fin, su opinión, si en eso, para que fuese una prioridad, bueno, tiene mucho que ver el acuerdo Mercosur. Y en ese sentido quisiera preguntarle, efectivamente, nosotros también hemos defendido aquí en numerosas ocasiones la necesidad de culminar el acuerdo. ¿Cómo ve el acuerdo? Es decir, en fin, ¿qué dificultades, en fin, o cómo... ¿Tiene algún tipo de esperanza, señor Jáuregui? Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Uribe. Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, señor Renew. Moltes gràcies, president. Señor Jáuregui, benvingut. Bueno, muchísimas gracias por la comparecencia. Ojalá, cuando yo me jubile de la actividad política y académica, pueda tener una actividad del nivel que está desarrollando usted. Por lo tanto, le agradezco muchísimo de nuestro grupo también su comparecencia y los comentarios, las aportaciones que nos ha hecho. Mire, quisiera simplemente plantear un par de cuestiones que entiendo que desde la posición en la que está sus opiniones o su consideración son muy relevantes. Más allá de que, por ejemplo, ha puesto finalmente uno de los temas que yo creo que son claves también para esa relación entre Europa y América Latina, como es la migración en todas las facetas, tanto desde, por ejemplo, homologación de titulaciones universitarias a los migrantes, el tema de los permisos, etcétera, etcétera. O sea, ahí no voy a entrar, porque nos llevaría muchísimo, obviamente. Mire, hay dos cuestiones que yo creo que sí son relevantes. Y una es especialmente reciente en el tiempo, habida cuenta del resultado de las elecciones presidenciales en México, un país que además conozco bien y que considero una segunda casa. Quisiera preguntarle cómo evalúa usted, y por extensión la Fundación, el impacto sobre el sector financiero español y europeo, precisamente de esa victoria de Claudia Sheinbaum y las perspectivas en términos de regulación del mercado financiero, además con una presencia importantísima de entidades españolas en México, además de
de otros estados de la Unión Europea, pero sobre todo en el caso español, esa presencia en México. ¿Qué le parece la situación? Y otra cuestión también bastante, digamos, es generalista, obviamente, pero es bastante acotada, o intento que sea acotada, sobre todo cuando usted nos está planteando esa necesidad de las relaciones entre Europa y América Latina, los acuerdos comerciales. México también vuelve a aparecer, pero por extensión. ¿Sabe usted que una de las problemáticas que se están poniendo sobre la mesa, y más en estos momentos, es la necesidad o no de establecer cláusulas espejo en las relaciones comerciales, básicamente en el sector primario, pero no solo en el sector primario, entre la Unión Europea y, en este caso, América Latina? Por mi parte, con esas dos cuestiones, si tiene a bien darnos la opinión, quedaríamos satisfechos, y le reitero el agradecimiento por su comparecencia en esta casa. Muchas gracias, señor Renew. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Colomé. Muchas gracias, presidente. En fin, felicidades por lo que nos ha explicado, es impresionante. Yo, que vengo del mundo académico, pues he tomado muchas notas, así he aprendido cosas que no sabía. Ya sé cómo somos los frikis académicos, nos encanta aprender cosas. Y hoy he aprendido muchas cosas, tanto en la primera intervención como en la segunda suya, ¿no? Hay cosas interesantes que me gustaría comentar con usted, que es las preocupaciones, ¿no? En el fondo, siguiendo el decálogo de los mandamientos de Moisés, diríamos que el más preocupante es el que nos dice que hemos salido de la fase del olvido de distancia. Y, por lo tanto, esos 12 años terribles, porque vengo de Cataluña y esos 12 años en Cataluña fueron espectaculares, ¿eh? Fueron un gran laboratorio de todo esto. Pero claro, si estamos saliendo de esto, ¿qué pasa? Esquerra Republicana, tranquilo. Y amigo colega. Si estamos saliendo de esta fase, entonces, 99-2023 no es cierto, porque el 99 hasta el 11 es el esplendor. Pero del 11 al 23 es el espanto o el resplandor de Kubrick, para entendernos, ¿no? Estamos ahí metidos en ese hotel y estamos sufriendo con las mellizas, etcétera, etcétera. Entonces, si venimos de este elemento y analizamos y los comparamos, claro, el impacto de esos 12 años en Europa son muy, diríamos, el espejo de lo que está pasando en Latinoamérica. Ahí crece el populismo, tenemos a Bolsonaro, tenemos Venezuela, tenemos a Bukele en El Salvador como un ejemplo de voy a acabar con la inseguridad metiendo a todos los inseguros, supuestos inseguros en la cárcel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el elemento populismo, tenemos a Trump, la posible repetición de Trump, que son incógnitas. Lo que ha pasado en México, después de AMLO, etcétera, etcétera. Interrogantes. Por lo tanto, en Europa, si miramos y los comparamos, vemos que ese populismo americano lo tenemos en Europa. Tenemos efectos de democracias iliberales en Europa. Orbán, por ejemplo, el primer caso. La victoria de Meloni en Italia. La victoria y derrota posterior de los famosos gemelos en Polonia. Y el incremento de la extrema derecha en estos momentos en todos los países de la Unión. Y posibles resultados del domingo espectaculares, sobre todo en Francia, que me dicen que la distancia entre Le Pen y el Macron está disparada a muchos puntos de distancia, ¿eh? Va a ser sideral. Y el impacto que esto va a tener, no solo en Francia, sino en el resto de Europa, va a ser también espectacular. Ya sabéis lo que decían en los siglos XIX, cuando Francia estornuda, Europa se resfría. Y, por lo tanto, esperemos que no pase una cosa como esta, ¿no? Pero fijaros que estamos, en el fondo, literalmente en el mismo espacio de preocupaciones o de impactos del mismo género. El Mercosur. Usted como ha hablado del Mercosur, entonces mi pregunta,
¿Cuál debería ser? Ahora estaríamos en la fase hegeliana, ¿no? Entre el ser y el deber ser. Vamos a hablar del deber ser. Si España realmente es el puente de conexión entre el continente europeo y el continente americano, ¿qué rol debería jugar? ¿Qué peso tiene para desencajar? Me está saliendo en catalán, sí, desencallar. Iba a decir desencajar, ¿no? Desencallar la situación, ¿no? Me puede decir, hombre, ha cambiado, el peso de España no es el mismo. Sí, pero tiene un peso que no tiene nosotros, que es que tiene detrás a todo el continente a favor. Y, por lo tanto, seguramente, en la lógica de negocio y de comercio, es posible que Estados Unidos también tenga mucho interés, que haya un Mercosur conectado con Estados Unidos, con España, con Europa, básicamente para bloquear tanto a los chinos como a los rusos, porque en el fondo esta guerra comercial 2.0 es una guerra comercial que no sé si pintamos mucho, pero en fin, solo con esto ya empezamos a pintar, como usted ha insinuado en el punto, ya no sé cuál de ellos, pero en algún punto. Entonces, mi reflexión, que no es tanto una pregunta, es, ya que estamos en el deber ser, ¿cómo se plantea la Fundación encauzar este puente o construir este puente entre Latinoamérica y Europa para los temas de Mercosur, implicando a Estados Unidos, etc.? Esa geometría variable que usted ha descrito, ¿cómo la construye? ¿Y cómo se convierte usted, o no usted, la Fundación, en el elemento de ser el caballo de Troya que permita que finalmente algunos socios de esa Europa de eje París-Berlín, que no es un eje que mire hacia el sur, sino que mira básicamente hacia el este? Y, por lo tanto, la geometría variable, cómo aplicamos nosotros nuestras influencias para que esto llegue a buen término. En los próximos 20 o 30 años, no hace falta tener mucha prisa, pero los tiempos diplomáticos son diferentes de los otros. Pero bueno, si son en 20 años, mejor que no sean en 30. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Colomé. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández, para concluir este trámite. Bien, muchas gracias, señor presidente. La verdad que has puesto tantos temas que si nos pusiéramos a reflexionar sobre cada uno de ellos estaríamos aquí todo el día y no es lo que se pretende. Simplemente quiero entrar en un par de temas. Antes de nada, hacer una reflexión personal también. Decía el senador Renui que qué maravilla jubilarse así, ¿no? Y poder dedicarse a estas cosas. No, yo lo que siento es que políticos de su talla se hayan jubilado tan pronto. Y en este tiempo yo creo que se echa en falta políticos de esa categoría cuando uno mira alrededor. No en todos los casos, pero en muchos. Dos asuntos que ha planteado, de los muchos, dos que me han parecido más interesantes. A finales del siglo XX la presencia española en Iberoamérica era muy fuerte. Yo creo que fueron los años de la entrada de todas las grandes compañías españolas, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Telefónica, Repsol. Yo creo que fue probablemente nunca desde la descolonización entre 1810 y 1823 se había establecido una relación económica tan fuerte entre España y las naciones de Iberoamérica. Y yo soy de los que cree que eso es bueno, porque siempre sobre el soporte de las relaciones económicas se establecen las personales, como hemos tenido oportunidad de ver a lo largo de los 20 o 25 años siguientes, y el entendimiento económico pues normalmente da lugar a entendimientos de todo tipo entre las sociedades, ¿no? Bien, hemos pasado de ese tiempo en el que políticamente España tenía un peso muy fuerte en Iberoamérica, en el que las empresas españolas empezaron a invertir allí, en que empezaron a venir ciudadanos procedentes de aquellas naciones a trabajar con nosotros y a vivir con nosotros, porque fueron esos mismos años. Es decir, la relación económica fue de ida y vuelta, empresas españolas allí, ciudadanos iberoamericanos aquí, y yo creo que eso se ha fortalecido. Entonces es muy triste comprobar
que en un momento en que las relaciones económicas han sido más fuertes que nunca en la historia desde la descolonización, en que las relaciones personales son más presentes que nunca en la historia, incluidos los tiempos del Imperio. Es decir, ha dado el dato de que 3 millones de iberoamericanos viven en España hoy. Lo sabemos, solo hay que salir a la calle y verlo. Y esto es bueno si se hace de manera ordenada. Entonces es triste ver que en el momento de mayor relación económica, de mayor relación personal de la historia, políticamente es cuando somos más irrelevantes. Es un tema que aquí en esta comisión hemos planteado en algunos momentos y hemos discutido en algunos momentos. Yo no le pretendo tampoco tirar de la lengua, pero sí que creo que hay unos planteamientos nuevos, lo ha insinuado en una parte de la izquierda, que han dado lugar a relacionarnos con aquellas sociedades de una manera un poco acomplejada, como si tuviéramos algo de lo que avergonzarnos, algo que esconder. Yo creo que tendremos cosas en nuestro pasado que hemos hecho mal, pero la aportación de conjunto no es para avergonzarse, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, lo que me gustaría saber, la pregunta, tampoco le quiero comprometer, es bien qué tenemos que hacer para rectificar ese rumbo, porque si progresivamente vamos retrocediendo políticamente en Iberoamérica, pues acabarán echándonos. A mí hace unos días me decía un juez de Argentina, en relación con este conflicto que se ha desatado, que yo espero que se reconduzca, que si España pierde su relación con Argentina, se deja expulsar de allí, se entromete, mantenemos malas relaciones, nuestro puesto lo ocupa Italia. El 52% de los ciudadanos argentinos de hoy tienen su origen familiar en Italia. Pues creemos que son descendientes de españoles, ¿no es verdad? En su mayoría son descendientes de Italia. Solo hay que ver los apellidos de los nombres de los equipos de fútbol. El fútbol nos lo dice. Entonces, si nos vamos nosotros, entra otro. Si España no está en Argentina porque insultamos a su gobierno, luego él nos insulta también, le devolvemos el insulto, retiramos el embajador, nuestro puesto lo ocupará Italia. Si Europa no está presente en Latinoamérica, entrará China de lleno, de pleno y para siempre. Es decir, esta es una de las cuestiones que nos preocupan y me gustaría pedirle pues algún consejo. Usted que tiene una larga trayectoria y que también ha ejercido en la primera línea política y conoce un poco cuál es el papel de estas sesiones, de estas comisiones y de estas cámaras, algún consejo, alguna opinión, alguna idea que nos pueda dar para revertir ese proceso de descenso de la marea, de retraimiento en Hispanoamérica. Y en segundo lugar, algo ya he adelantado, Europa o China. Es decir, hoy uno tiene la sensación de que todos los grandes proyectos en infraestructuras, la compra de un puerto en Perú para la entrada de todos los productos chinos en Iberoamérica, el proyecto aquel de un nuevo canal en Nicaragua que finalmente no siguió adelante, pero está ese ferrocarril Veracruz-Pacífico, es decir, todas esas infraestructuras en manos de China. Hablábamos del proyecto, el programa, no sé cómo lo ha llamado, Global Gateway, para hacer frente un poco a la posición de China en relación, por ejemplo, con proyectos chinos como la ruta la franja y la ruta, ¿no? en Asia. Pero es que creemos que también en Iberoamérica la presencia de China es muy elevada. Entonces, ¿qué tiene que hacer Europa y qué puede hacer España para coger de las solapas a las instituciones europeas con el fin de darle el debido protagonismo a nuestra presencia en América Latina? Le haría otras 80.000 preguntas, pero espero que sea en otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien. La próxima vez vaya directamente a las preguntas y entonces le dará más tiempo seguro. Para concluir y para contestar y añadir lo que estime oportuno, señor Jáuregui, tiene la palabra. Bueno, intentaré ser breve. Muchas gracias, senadores, por las aportaciones y también gracias por las referencias personales. Las agradezco en lo que valen, que es mucho para mí.
A propósito del senador Uribe Etxeberria, en primer lugar, me alegro en saludarte, Egunon. Quería decirte, digamos, 4 cosas, ¿no? De la misma manera que Argentina no se entiende sin los italianos, Chile no se entiende sin los vascos. Basta ver los apellidos también, ¿no? Es verdad todo lo que has señalado. En fin, la presencia vasca en América Latina es extraordinaria y, por cierto, siempre muy ligada al mundo del emprendimiento y de la actividad económica. Yo creo que la década perdida realmente ha sido el 2014-2023, pero siguen ahí. Realmente América Latina no tiene un horizonte de gran crecimiento de PIB y de grandes inversiones. No tiene la atracción suficiente porque en gran parte su sistema político es un sistema muy inestable y la inseguridad jurídica es lo más contrario a la inversión. Ya lo decía Keynes, no hay nada más tímido que $1 millón. Bueno, pues realmente eso es lo que ocurre con la inversión en América Latina, ¿no? Siendo breve, en Europa, preguntabas con mucho acierto qué pasa. Bueno, en Europa, en Europa Central y en Europa del Este, hablarles de América Latina es hablarles de un mundo prácticamente desconocido para ellos. Ellos están mirando a Rusia, punto. Y toda Europa está, prácticamente desde la invasión de Crimea hasta aquí, está mirando allí. América Latina ha desaparecido, ya lo he comentado antes, en parte porque la tensión en el este es brutal. Y entonces es muy difícil, y a mí me toca esa tarea. Yo recorro muchos países europeos hablando de América Latina, voy a Bruselas habitualmente, he estado en Frankfurt, en Stuttgart, en París, en Roma, en cantidad de países. Bueno, cuando vas por ahí arriba, excepto Alemania, nadie tiene interés en América Latina. Y además América Latina les ofrece una imagen verdaderamente compleja, es decir, de una cantidad de países que cambian tan radicalmente y que no saben muy bien qué va a pasar, que no les ofrece seguridad. Entonces, es muy difícil combatir eso. Nosotros tocamos la campana constantemente sobre Europa y esta es en parte una de las razones que he comentado antes de España, que España también se encuentra con que las reuniones de los ministros de Exteriores para concretar, por ejemplo, las sanciones a Venezuela, pongamos por caso, es que realmente cuesta mucho concertar las sanciones porque no saben y no están en esto, ¿no? Ese problema lo tenemos muy seriamente. Creo que es muy grave que la democracia latinoamericana en general está sometida a riesgos polarizantes muy graves. Esto nos pasa a todos, pero en América Latina más. Y el problema fundamental en muchos países es la cuasi desaparición de los partidos políticos. Y, por tanto, también, claro, la desaparición de partidos centrales. Partidos políticos, por ejemplo, en Perú han desaparecido todos. O sea, es que en Perú es que no hay partidos políticos. O sea, tú vas a la Cámara allí y allí los diputados son de su padre y de su madre. Realmente no tienen más que una fijación personal. Entonces no tienes una interlocución articulada. Pero, ciertamente, la aparición de populismos y de líderes extremos en parte se debe a la desconfianza en el sistema. Es decir, la democracia tiene que, además de ofrecer un sistema convencional de convivencia en libertad, tiene que ofrecer eficacia. Y, desgraciadamente, los estados latinoamericanos no tienen los soportes, los parámetros para ser eficaces. Con una recaudación del 20% del fisco, dime qué estado tienes para prestar servicios públicos básicos, por ejemplo, sanidad y educación, o justicia, o seguridad. 4 elementos claves para que la gente confíe en el sistema, en el Estado, en las instituciones. No la tienen, porque recaudan muy poco y muchos de ellos, su recaudación es de sus ventas de recursos naturales, no del ingreso fiscal. Entonces, esa debilidad de los Estados es un fracaso de la democracia digamos, equivocadamente equiparadas, ¿no?, de Estado y democracia. Pero ese problema lo tenemos. Y yo tengo muy pocas esperanzas en este momento en Mercosur. Desgraciadamente, el acuerdo que se había firmado hace 3 años ha fracasado. Yo no creo que podamos retomarlo tal como estaba, que estaba terminado,
porque Europa pretendió añadir un suplemento con exigencias medioambientales a Brasil. Brasil, ofendido, no las acepta y yo creo que estamos casi en el comienzo de un nuevo tiempo negociador. No sé si la nueva Comisión Europea abordará esto en términos de continuidad, pero mientras tanto hay países de Mercosur que están pretendiendo ya alejarse de Mercosur para plantear unas negociaciones bilaterales por un lado, o inclusive para salirse de Mercosur y acordar con China acuerdos propios. Tenemos un problema serio en Mercosur y claro, ese es el verdadero agujero negro de la Unión Europea con América Latina. Ese es un agujero brutal, porque ese acuerdo es incluso mucho más importante que el acuerdo del CETA con Canadá, o el acuerdo con Singapur, no digamos, o el acuerdo con Japón. Es decir, tenemos un acuerdo clave desde el punto de vista de materias primas, de seguridad económica, de seguridad alimentaria y de capacidad exportadora europea a un mercado brutal, que es el brasileño fundamentalmente, y no tenemos un marco comercial negociado. Soy pesimista en este momento. Al senador Renew le digo que efectivamente México es un país, yo creo que muy bien orientado con la señora Sheinbaum. Yo, todo lo que he visto de ella, en particular el discurso que hizo el lunes después de ganar las elecciones, a mí me parecía fantástico. Un discurso de plenitud democrática, de plenitud de consenso en reconocer a los rivales. Por ejemplo, creo que ella no se ha separado todavía suficientemente, obviamente, de López Obrador, pero López Obrador realmente su mayoría absoluta no la ejerció para vertebrar país, sino para polarizarlo, porque realmente fue inmisericordia contra los partidos anteriores. La señora Sheinbaum ha mostrado una actitud muchísimo más constructiva, mucho más consensual, y yo tengo muchas esperanzas en ella, inclusive su apelación a la inversión extranjera, a las empresas. Y obviamente esto implica una respuesta a la pregunta que usted me hacía sobre el sector financiero. Yo creo que cabe ser optimistas a ese respecto. Yo pienso que va a colaborar con el mundo financiero. Obviamente la presencia de algunos bancos españoles, en particular BBVA, en México es enorme, pero también afortunadamente se resolvió el conflicto con Iberdrola, afortunadamente, que fue muy tenso durante mucho tiempo. López Obrador la tuvo en sus mañaneras con Iberdrola todos los días. Bueno, eso creo que está mejor, y yo pienso que hay un horizonte positivo, aunque no puedo decir más, pero, en fin, es bueno señalar que esta misma mañana lo he leído, la señora Sheinbaum ya ha ratificado a su ministro de Hacienda, que va a seguir, por así decirlo, una política continuista en esta materia, ¿no? Y las cláusulas espejo que señalaba es un tema muy interesante, porque en América Latina hay cantidad de países que se quejan de que nuestros acuerdos les exigen unos estándares medioambientales que no pueden cumplir. Un cafetero que va con su burra a comprar café a comprar café a una huerta colombiana de ahí por el monte, pues seguramente no cumple estándares medioambientales en la cadena de procesamiento de los datos. Vamos a ver, es muy difícil que Europa relaje sus cláusulas medioambientales al exterior, aunque como bien se sabe, está, digamos, en negociaciones de fórmulas de esa naturaleza. Pero nuestro argumento siempre es el de que lo que exigimos a los proveedores para Europa les hace competitivos en el mundo, y que el mundo va a acabar en esa línea de exigencia medioambiental y sociolaboral. De hecho, no olviden que Europa acaba de aprobar en el mes de abril de este año una directiva, que es la Directiva de Debida Diligencia, que exige a las empresas europeas una provisión de su cadena de producción, de su cadena de contratación, de subcontratación, de cumplimiento de las exigencias medioambientales y laborales más exigentes del mundo. Entonces, lo que venimos a decir en Europa es que estas exigencias al mundo exterior para que exporten a Europa les hace más competitivos en el mundo, y son exigencias que el mundo va a acabar exigiendo.
Por otra parte, no olvidemos, el sector agrícola europeo está reclamando que les exijamos a ellos lo que les exigimos a los nuestros. Y, por tanto, no veo fácil que Europa relaje o rebaje esas exigencias. Esa es mi respuesta. No creo que la Comisión de Comercio de la próxima legislatura vaya a reducir sus demandas en esa materia. Muy rápidamente, señor Colomé, yo creo que el tema del populismo y de las democracias, en general, las tendencias iliberales, es un problema mundial. En fin, todos tenemos en cabeza el famoso libro de Levitsky y de Sablit, ¿Cómo mueren las democracias? Hace 10 años de eso. Ahora acaban de publicar uno bien interesante sobre cómo combatir esas tendencias, pero ciertamente las tentaciones iliberales están ahí y las tenemos en Estados Unidos. En fin, que el señor Trump haya dicho que este es un Estado fascista, que esté ya anunciando ayer mismo en los mítines de ayer que si pierde es porque ha habido fraude, realmente estamos ante unos problemas muy, muy serios en todas nuestras democracias, y en América Latina hay un componente singular, muy singular. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes con el senador Uribe Etxeberria, que hay una debilidad de los estados, una polarización mayor, unas tentaciones populistas también mayores. Inclusive cabe decir un éxito, comillas, de algunas experiencias, la del señor Bukele, por ejemplo, que le hacen imbatible, porque realmente las elecciones en El Salvador han sido libres, vamos a ser sinceros, porque no hay libertad sin seguridad, es que eso es así, y la gente puede salir a la calle y antes no podía. Entonces, es verdad que es una fórmula que se pasa por el arco del triunfo, todos los principios del derecho procesal, del derecho penal, principios constitucionales, etcétera, etcétera, y que probablemente solo ha sido posible en ese país en gran parte porque la problemática de las maras no tiene que ver nada con el narcotráfico. Son sistemas mucho más fáciles de combatir en el punto de vista de la seguridad. Pero bueno, no me detengo ahí. Ahí hay un riesgo muy serio. Yo creo que España, usted me preguntaba qué tenemos que hacer, nosotros tenemos que ser un amigo fiel de la América Latina para consolidar sus democracias, para mejorar su gobernanza democrática, para trabajar en que sus estados sean estados regidos por un contrato social semejante al europeo. No hay otra alternativa. Yo he escrito mucho sobre esto. Perdón por la referencia personal, pero yo soy de los que cree que el modelo que tenemos que exponer, más allá de cualquier visión partidista, es un modelo en el cual el contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos latinoamericanos se parezca mucho al nuestro. No entro en más detalles, se parezca mucho al nuestro. Y ahí tenemos que ser más fuertes, y ahí tenemos que influir más. Precisamente con el señor Jabonero, yo vengo trabajando con él, cómo poder hacer que la OEI y sus actividades de educación faciliten, formen, ayuden a consolidar estos valores esenciales en la convivencia democrática, ¿no? Ya he respondido lo de Mercosur, pero ¿qué hacemos para que Mercosur pueda funcionar? Nosotros no paramos de hacer actividades con el mundo empresarial europeo, explicándoles la importancia. Yo he estado, como le he dicho antes, en Stuttgart y en Frankfurt este año pasado, explicando en las cumbres de empresariales de Latinoamérica, que ellos las hacen, explicándoles la importancia de Mercosur, digamos, sensibilizando al mundo económico europeo. Pero, desgraciadamente, ahí hay problemas políticos insuperables, como ya he dicho antes, como es el tema francés y el tema irlandés. Ahí hay una competencia que ya se ha estereotipado, que cuántas vacas me vas a vender, cuánta carne voy a dejar de comprar interna, cómo me van a perjudicar a mis agricultores, y ese es un mundo súper sensible, mucho más electoralmente. Entonces, nadie le mete mano a esa ecuación, a ese debate, que en términos macroeconómicos es facilísimo, y que, sin embargo, toca una fibra sensible de una parte del electorado de nuestro componente europeo, ¿no? Bueno, y señor Fernández, termino. Bueno, yo creo que las empresas españolas en general, ¿no? Yo pienso que nuestra presencia económica es muy importante. Comparto con usted una cosa que usted ha dicho sobre lo que fue nuestra presencia en los años finales del siglo pasado y en la primera década de este siglo. Hemos hecho mucho y bueno allí, mucho y bueno. Hay una concepción un poco, en mi opinión, equivocada en alguna izquierda latinoamericana y también europea,
más extrema que la que conforma el Partido Socialista, que viene a decir que en nuestros acuerdos de asociación y de inversión perjudican, explotan, etcétera. Yo soy de los que cree que sin inversión no hay desarrollo económico. Y esa regla no me la quita nadie. Eso está comprobado. Sin inversión no hay desarrollo económico. Y la inversión europea en América Latina es vital para su desarrollo. Ejemplo, lo que hicieron los españoles entre el año 98 y el año 2010. Modernizaron literalmente América Latina. Bancarizaron clases medias, incluyeron la cultura del seguro, limpiaron toda la red eléctrica que había allí, que estaba colgada de los cables de mala manera. Se permitió que hubiera un sistema de servicios eléctrico para que la gente pagara cuando coge la energía y la usa. En Lima había 7 años de espera para coger un teléfono. Llegó Telefónica y en 7 días te ponían un teléfono en tu casa, cuando todavía no había móviles, O sea, hablo de principios del siglo. Y como eso, todo. Entonces, esa inversión permitió que América Latina viviera una década, yo diría, dorada, en gran parte porque las commodities estaban altas en precios, pero también porque había un sistema económico capaz de modernizarse, un sistema bancario que permitía una productividad mucho más eficiente que la que había anteriormente, y lo mismo de las comunicaciones o de las infraestructuras, etcétera, etcétera. Hicieron mucho y bueno. Y hay que seguir haciéndolo. Esa es la clave, ¿no? Un país como Argentina tiene 150 empresas españolas súper importantes. Tenemos que seguir ahí. Es verdad que es un país que no repatria beneficios, que tiene 1000 problemas, pero tenemos un stock de capital brutal allí, tenemos que proteger eso. Y tenemos que hacer mucho más, por las razones culturales que todos tenemos, ¿no? No entro en los episodios últimos. Lo que sí creo es que la respuesta a su pregunta es que hay que seguir haciendo más. ¿Cómo se compite con China? Pues invirtiendo. China tiene un potencial brutal porque tiene una capacidad inversora muy grande. China es una potencia inconmensurable. Y cuando te dicen, yo hago la presa tal y luego la exploto y por tanto no te cobro nada, pero te hago una presa, contra eso es muy difícil combatir, porque vienen con el dinero, te hacen la presa y luego la explotan. O el puerto, o el aeropuerto, o la autopista, o la línea de ferrocarril. Y así sucesivamente. Tienen una gran potencia financiera detrás, porque tienen al Estado. Ya sabemos lo que es China como sistema, ¿no? Entonces, ellos efectivamente han tomado América Latina. Pongamos por caso el tema del litio. El tema del litio es verdaderamente sangrante, porque Europa ha perdido la carrera del coche eléctrico. Y claro, la hemos perdido, y el 70% del procesamiento del litio para hacer baterías está en China. Y ellos tienen ya en el triángulo bendito de Argentina, Bolivia, Chile, tienen los grandes acuerdos de explotación. Entonces, es una explotación de las que yo antes he censurado, porque esa no es la que verdaderamente debería de ser nuestra presencia. Nosotros cogemos el acuerdo de Chile que acabamos de hacer y decimos a Chile, oye, nosotros queremos invertir y hacer aquí una planta de procesamiento. Eso es Europa, a diferencia de los chinos. Nosotros tenemos una calidad en la transferencia tecnológica, en la aportación humana, porque, por ejemplo, España, gran parte de los cuadros directivos han sido latinoamericanos. No hemos tenido que mandar allí a la gente. En la formación de cuadros, en los compromisos medioambientales. Es decir, Europa tiene una calidad de estándares medioambientales y de dignidad humana y de derechos humanos que no tienen los chinos. Pero no tenemos la potencia financiera que acompaña sus inversiones. Ese es un poco el dilema y la ecuación, ¿no? En todo caso, no hay que perder pie, perdón, presidente, porque me he extendido en exceso. Estaremos toda la mañana escuchando. Yo creo que es imprescindible que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, y hay mucho por hacer. Global Gateway es una operación muy brillante, pero tengo que confesarles, yo me desespero porque Europa no articula cuál es el sistema de acompañamiento financiero a esos proyectos. Tenemos 135 proyectos fantásticos de inversión, pero eso requiere que Europa articule con el BEI y con el sistema financiero europeo, con CAF, con BID, etcétera, una financiación que favorezca esas inversiones, pero es muy probable que muchos proyectos de esa agenda los hagan los chinos. Ese es el dilema. Y, sin embargo, haciéndolos,
haremos posible que, digamos, esa presencia y también esa influencia política sea mayor. Perdón por la extensión. Pues no, muchísimas gracias, señor Jáuregui, por su intervención, por su comparecencia y por esta clase gratuita que nos ha dado esta mañana. Tendremos ocasión seguramente de volvernos a encontrar y recibirle aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Y